un espacio de webinars de diferentes temas de interés para todos nuestros socios y aliados. El día de hoy les presentamos el webinar Prevención de Conflictos, Protección al Consumidor y Sana Competencia, a cargo de dos expertas de CPB Abogados, Danitza Chandía y Mariana García Miró. Cada una de ellas va a comentar en su presentación durante 20-25 minutos, y al cerrar la sesión estaremos con Mario Pinate, socio senior del estudio, para la ronda de preguntas. Recuerden que pueden usar el chat de la plataforma para todas sus consultas. Y bueno, gracias a todos los que están conectados por acompañarnos, y sin más preámbulos, inicio el evento cediéndole la palabra a Danitza. Gracias, Carla. Bueno, buenas tardes, yo soy Danitza Chandía, abogada del área de compliance del CPB Abogados. Antes que nada, quiero agradecer a AmCham por la invitación a este conversatorio y a todos los que se han tomado el tiempo para estar aquí presentes. Yo primero les voy a hablar un poco sobre lo que es compliance, para que sepan de en dónde se enmarcan el modelo de prevención de delitos y los programas de consumidor y de sana competencia, que son los que les comentará Mariana más adelante. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Lorena. Lorena, ¿me escuchas? Sí, le estoy dando siguiente, un momento, pero no sé por qué no pasa. Un segundo. Gracias. Esperemos un poquito, debe ser el tiempo entre una imagen y otra. Esperemos un poquito. La red y no la también. vuelves a cargar. Bueno, les voy hablando un poco en sí de lo que es compliance, ya que de ahí vamos a entrar a los programas de prevención. Compliance es una palabra inglesa que significa obediencia o conformidad. Compliance, en un principio, es un conjunto, se entiende como un conjunto de procedimientos, políticas, que adoptan las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos legales a los que se enfrentan, y de esta manera poder establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a estos riesgos, a fin de evitar pérdidas económicas y reputacionales de la empresa. Podríamos decir que compliance es un mecanismo de gestión de riesgos que se materializa a través de los programas de cumplimiento o programas de prevención, que son algunos de los cuales son los que revisaremos más adelante. Pero el compliance hoy en día es mucho más que eso. Por eso es que está mal llamado cumplimiento normativo. El compliance es la implementación de una cultura de cumplimiento o ética dentro de las organizaciones. Por eso, más que un gasto o un eximente o un atenuante de responsabilidades, el compliance es clave para la sostenibilidad del negocio. Es una inversión que genera valor, que genera confianza en todos los stakeholders. Prueba de ello es que recientes estudios revelan que las acciones de las empresas más éticas que cotizan en la bolsa de valores tienen un mayor valor que las acciones de las empresas que carecen de compliance. Entonces, ¿qué implica el compliance? Implica no solo el cumplimiento de normas o leyes que regulan el funcionamiento de las empresas, sino también el cumplimiento de estándares éticos y buenas prácticas corporativas que la empresa voluntariamente adopta. ¿Y cómo es que se hace esto? Pues dotando de autonomía e independencia operativa a la persona o área que se encarga de velar por el compliance dentro de la organización, a fin de que integre el comportamiento ético, la cultura de prevención y el cumplimiento de normas en la conducta de todos los que conforman la empresa. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. Veremos un poco de los antecedentes y la evolución de compliance para que entiendan dónde es que se van enmarcados estos programas de cumplimiento y cómo es que han surgido, ¿no? Ok, ¿qué pasó? A ver, el compliance tiene su origen en los países anglosajones. En especial se dice que compliance surge en Estados Unidos, especialmente con los famosos electrical cases, que podrían ser considerados como el principio u origen del compliance. ¿Qué pasó? En los años 60, las empresas eléctricas en Estados Unidos concertaron precios debido a la situación económica en la que se encontraban. Este hecho llegó a ser conocido públicamente, por lo que una de las acciones que estas compañías tomaron para minimizar los daños y reivindicar su imagen fue la decisión de acogerse voluntariamente a programas de cumplimiento antimonopolio que ellos mismos crearon. Fue así que pasó el tiempo y los programas de cumplimiento no terminaron de convencer y ser realmente aplicables. No fue
sino hasta los descubrimientos de soborno y estafa en la industria de armamento de Estados Unidos también, que el compliance se consolidó, firmándose lo que en español vendría a ser la Iniciativa de la Industria de Defensa sobre Ética y Conducta Empresarial, a través de la cual las empresas de defensa más importantes lograron tomar acuerdos sobre parámetros éticos dentro de su rubro, incluyéndose la figura de, llamemos, denunciantes, como forma de divulgación voluntaria de hechos ilícitos dentro de cada empresa, permitiendo a los miembros de la misma denunciar de manera anónima aquellas conductas ilegales dentro de su organización. Esto viene a ser el antecedente de lo que hoy conocemos como el canal ético y que más adelante veremos que forma parte de los programas de cumplimiento hoy en día. Okay. Entonces fue a partir de este tema de defensa que los programas de cumplimiento alcanzaron gran notoriedad en su implementación, pero sin tener claro los beneficios que otorgaban a las empresas que la implementaban. Es ahí donde se necesitó reforzar la figura a través de un cambio que vino de la mano de las FSG, que son las siglas en inglés, pero que en español se llama Pautas Federales de Sentencia. En ellas se estableció una graduación de la sanción o pena, tomando como base la instauración de programas de cumplimiento por parte de las empresas. Las FSG, en su primera versión, referían que la implementación de un programa de cumplimiento por parte de las empresas podría permitirles una reducción del 95% de la sanción originada por la comisión de un ilícito, mientras que en caso no tuvieran un programa de cumplimiento, su sanción podría verse elevada en un 400%. Con el paso del tiempo, no sé si, bueno, habrán escuchado, sucedió lo de la compañía Enroe, esta empresa gigante que cometió fraude financiero que lo llevó a la insolvencia. Empresa que a pesar de tener implementado un programa de cumplimiento bajo los puntos establecidos en la FSG, no logró mitigar ni prevenir los delitos que se cometieron en su organización. Esta situación influyó bastante para el surgimiento de críticas en torno a la eficiencia de los programas de cumplimiento y la figura de compliance, pues se comenzó a decir que resultaba insuficiente con acreditar la implementación de estos programas para demostrar que efectivamente la empresa estaba actuando acorde a la ley, en tanto esa implementación no vaya acompañada de una verdadera cultura de cumplimiento normativo. Fue así que se decidió revisar y ajustar las FSG, y se dio un importante paso con respecto al verdadero contenido de los programas de cumplimiento y a la figura del compliance que conocemos hoy en día, ya que de acuerdo a sus valiosas recomendaciones, no solo basta la implementación de un programa de cumplimiento dentro de las empresas, sino también resulta necesario instaurar una cultura que aliente a los miembros de la organización al cumplimiento de este modelo. Fue así como la figura de compliance se ha ido expandiendo a otros países y su contenido también se ha ido enriqueciendo a partir de las diferentes experiencias y pautas establecidas en los distintos países y jurisdicciones donde se está implementando. Por ejemplo, uno de los sectores que ha influido enormemente en dotar de contenido de compliance ha sido el sector bancario. En el año 2005, el Comité de Basilea emitió un documento denominado El cumplimiento y la función del cumplimiento en los bancos, en el que se mencionan 10 principios esenciales para el desarrollo del compliance dentro del sistema bancario. Por su parte, por ejemplo, en el Reino Unido, también se expidió a través de su parlamento la Ley de Soborno del Reino Unido, a través de la cual se dispuso sancionar rígidamente los actos de soborno privado y público cometido por las empresas con penas bastante duras, siendo la única excepción para liberarse de la sanción el haber implementado un efectivo programa de cumplimiento dentro de la organización. Y bueno, ha sido así como ha ido creciendo todo el tema de compliance, que en base a los distintos estándares que se fueron estableciendo en los diversos países, se crearon el ISO 19600, el ISO 37001, la UNE 19601, y bueno, los diversos programas de cumplimiento normativo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, después de todo lo que hemos revisado, ¿por qué es tan importante integrar el compliance en las empresas? Pues porque crea valor en la organización, instaura una cultura de cumplimiento y ética, logra una gestión empresarial diligente y una empresa responsable favoreciendo la continuidad del negocio. Además, como lo veremos más adelante con el modelo de prevención de delitos, y bueno, los que dará Mariana, puede servir como un eximente o atenuante de responsabilidad administrativa de la empresa y de responsabilidad penal de sus integrantes. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que pueden ver aquí, lo quise poner
para que vean la relevancia que tiene el compliance hoy en día. Este es un artículo de un ranking elaborado por The Ethisphere Institute, en el cual las variables que consideran para elaborarlo son los de cumplimiento normativo, responsabilidad social, cultura ética, gobierno corporativo, así como el liderazgo, innovación, reputación. Todos estos son elementos del compliance. Aquí en Perú, por ejemplo, tenemos el listado Merco sobre la responsabilidad y buen gobierno corporativo de las empresas, y ya la mayoría de empresas a nivel nacional participan. Y también tenemos el índice de buen gobierno corporativo de la Bolsa de Valores de Lima, que también ya tiene como 10 años instaurado en el país, y así hay diversos rankings a nivel mundial donde se denota la importancia que tiene el compliance hoy en día. Lo importante, para concluir, es que tomemos conciencia que el compliance es un tema que sigue creciendo y cada vez tiene más relevancia en el mundo, y definitivamente es una figura que ya se toma en cuenta para la interrelación de las empresas con todos sus stakeholders. Y si lo que buscamos es que nuestro negocio sea rentable a largo plazo, pues tenemos que comenzar a instaurar el compliance en nuestras organizaciones. Así es como vamos a dar paso a los programas de cumplimiento, que es la materialización del compliance. Siguiente diapositiva, por favor. Veamos lo que pasó en Perú, por ejemplo. Siguiente. En Perú, en el año 2017, se dio la ley 3424. Esto se dio a raíz de todos los escándalos mundiales de corrupción y otros delitos, para regular la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. ¿Qué establece esta ley? Esta ley establece que las empresas son responsables por los ilícitos que cometen sus funcionarios sobre cohecho, colusión, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Pero si las empresas implementan un modelo de prevención de delitos dentro de su organización, pueden eximirse o atenuar las sanciones que le corresponden por esos ilícitos. Pero, ¿qué es un modelo de prevención? A ver, la misma ley lo define como un sistema ordenado de normas, mecanismos y procedimientos de prevención, vigilancia y control implementados voluntariamente, porque no es obligatorio hasta la fecha. En otros países sí, pero aquí en Perú todavía no. Es implementado voluntariamente por la persona jurídica, destinado a mitigar razonablemente los riesgos de comisión de delitos y a promover la integridad y la transparencia en la gestión de las personas jurídicas. Es como un concepto amplio de compliance que les he explicado, pero enfocado en la gestión de riesgos por la comisión de los 5 delitos que les mencioné: cohecho, colusión, tráfico de influencias, lavado y financiamiento del terrorismo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los elementos mínimos que debe tener un modelo de prevención? La norma misma, la ley 3424, los establece. Primero, hay que tener un encargado de prevención, que puede ser o bien un área de la compañía o una persona específica, cuya función es velar por el cumplimiento y real funcionamiento del modelo de prevención. El segundo elemento es la identificación, evaluación y mitigación de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos evaluar los distintos procesos de la empresa para identificar dónde se pueden materializar estos riesgos de delitos y poder eliminarlos o controlarlos. Usualmente, a raíz de este elemento, es donde se generan las matrices de riesgo y los mapas de calor. El tercer elemento del modelo de prevención es el canal ético. La empresa debe implementar mecanismos a través de los cuales las personas en general, pueden ser los mismos colaboradores o externos o proveedores o cualquier tercero, las personas en general pueden denunciar las irregularidades de la empresa sobre las cuales tengan indicios o conocimiento. La sugerencia siempre es que este canal permita hacer denuncias anónimamente para fomentar su uso. Otro elemento súper importante de este modelo es la capacitación y difusión del mismo. Sin estas acciones es imposible crear una cultura de prevención que cale en los trabajadores. Si queremos que nuestros colaboradores comprendan la importancia del modelo de prevención, tenemos que instruirlos en ello, y no solo eso, las más altas autoridades de la empresa o de la institución tienen que cumplir con el modelo y dar el ejemplo. Y por último, está la supervisión, controles y el monitoreo del modelo de prevención. Esto a fin de verificar que el modelo se ajusta a las necesidades de la empresa o que no ha dejado de ser eficaz en el tiempo, porque de ser así, es necesario reformularlo, pero eso solo se sabrá con el monitoreo continuo. Siguiente diapositiva, por favor.
todo. Lo que hemos hecho aquí es establecer los diferentes frentes que hay que tener en cuenta para verificar el real funcionamiento del modelo de prevención. En primera línea tenemos al directorio y los comités, que son los encargados de aprobar las políticas, los controles, las sanciones, entre otros, que son necesarios para el funcionamiento del modelo. Así también tienen la función de monitorearlo y de aprobar el presupuesto que se necesita para todo eso. En la segunda línea, o en el segundo frente, tenemos al encargado de prevención u oficial de cumplimiento junto con las gerencias. Ellos son los encargados de hacer que el modelo funcione, así como de difundir el mismo en toda la organización. Un tercer frente vendrían a ser los auditores, que son quienes brindan la tercera opinión sobre el modelo implementado, verificando si es el adecuado para la empresa y confirmando su funcionamiento de ser el caso. Y por último, el último frente que debemos considerar son los entes supervisores, quienes a través de sus fiscalizaciones también nos permitirán conocer si nuestro modelo de prevención es el adecuado y si realmente funciona para nuestra organización. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y finalmente, ¿cuáles serían los beneficios de implementar un modelo de prevención? Los principales beneficios de implementar un modelo de prevención de delitos serían, primero, que sabemos que estamos cumpliendo con las normas anticorrupción y por ende no deberíamos tener sanciones por ello. Que los riesgos de la compañía, al haber sido identificados, están siendo adecuadamente gestionados o controlados, y obviamente también con ello evitamos sanciones, ¿no? Asimismo, sirve para identificar los niveles de autoridad y por ende de responsabilidad. Además, implementar un modelo de prevención genera una cultura de integridad en toda la organización. Y como ya lo dije, se evitan o atenúan sanciones administrativas por el comportamiento ilícito de nuestros trabajadores. Se genera un crecimiento ordenado y estructurado del negocio. Además, al haber transparencia y una mejora de la imagen institucional, se fomenta la confianza de los stakeholders. Esto permite que sea más fácil presentarse ante otras empresas, conseguir socios comerciales, cotizar en bolsa, conseguir bonos, no sé, acceso a financiamientos, cosas así, entre otros. Y para obtener todos estos beneficios, hay que tener en cuenta que el tamaño de la empresa no debe influir en la decisión de la implementación de este modelo. Obviamente, de las grandes empresas se va a esperar un modelo de prevención mucho más armado, más completo, pero hoy en día, después de todo lo que les he podido explicar y hemos revisado, nos podemos dar cuenta que es necesario que todas las empresas tengan sus políticas de prevención y, ¿por qué no?, sus políticas de compliance, independientemente de su tamaño o recursos. Bueno, eso es todo por mi parte. Le doy pase a Mariana para que nos comente sobre los otros programas de cumplimiento que existen actualmente en Perú. Gracias. Gracias, Dani. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Mariana García Miró y a continuación les voy a hablar sobre el programa de cumplimiento en materia de protección al consumidor y publicidad, así como el programa de cumplimiento de competencia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como saben, el artículo 112 del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece la posibilidad de que los proveedores que acrediten contar con un programa de cumplimiento puedan invocar una circunstancia atenuante ante una posible sanción, ¿no? Lore, siguiente diapositiva. Esto ya ha sido mencionado por Danitza. El problema surgía que si bien esto ya aparecía en el artículo 112, muchas veces no se conocía cómo implementar este programa para poder utilizarlo efectivamente como un atenuante. Es ahí donde nace la necesidad de que esto sea detallado de una mejor manera, lo cual se dio a finales del año 2019, cuando se aprobó el reglamento que promueve y regula la implementación voluntaria de programas de cumplimiento normativo en materia de protección al consumidor y publicidad comercial. Cabe precisar que los elementos que señala el reglamento son elementos mínimos, es decir, se ha establecido un estándar de requerimientos básicos, pero esto no quiere decir que luego voluntariamente la empresa pueda decidir incluir otros componentes. Siguiente diapositiva, por favor. Acá pueden ver en esta diapositiva cuáles son esos elementos mínimos de los que les hablo, y vamos a pasar a ver uno por uno a continuación. Lore, siguiente diapositiva. En primer lugar está el involucramiento y el respaldo del programa por parte de los principales directivos de la empresa.
¿Qué quiere decir esto? La reglamentación de este aspecto busca propiciar el involucramiento y el respaldo de todos los principales directivos para que justamente ellos puedan, a través de una cultura organizacional, liderar, ¿no?, desde la cabeza de la empresa hacia abajo una cultura adecuada. Es importante que esto quede documentado, por ejemplo, a través de actas de directorio. Como se va a mencionar en unos momentos, todos los requisitos mínimos es importantísimo que queden debidamente acreditados en actas, en manuales, en políticas, en distintos tipos de documentos. Lo importante es que la empresa lo pueda acreditar en caso sea necesario. Pasemos ahora a ver el segundo requisito, por favor. Siguiente diapositiva. El segundo requisito es la inclusión en el programa de una política y procedimientos destinados al cumplimiento de la normativa. Acá principalmente surge la necesidad de detectar cuáles son los riesgos a los que nos vemos enfrentados como empresa, según el rubro y la dimensión de la empresa. Por ejemplo, un riesgo podría ser el hecho de no brindarle al cliente información relevante sobre un servicio o producto, como poner el texto de disclaimer en un tamaño muy reducido, o no contar con unos términos y condiciones claros. Otro riesgo podría ser no atender dentro de los plazos legales a los reclamos y a las quejas en el libro de reclamaciones, o también podría ser no tener procedimientos correctivos adecuados para la reparación de un producto que haya venido fallado, ¿no? Entonces lo importante es identificar esos riesgos dentro de una matriz y dentro de lo posible establecer el nivel, ¿no? Si es riesgo alto, riesgo medio o riesgo bajo de que esto ocurra. Tercera diapositiva, por favor. Tercer requisito, perdón. El tercer requisito es la existencia de mecanismos internos para el entrenamiento y educación del personal en el cumplimiento de la normativa. La empresa entonces debe educar, como ya lo mencionó Danitza, y entrenar al personal que tenga contacto directo con el producto o el servicio, ¿no? Es decir, que va a tener contacto directo con el propio consumidor. Esto se hace, por ejemplo, a través de charlas de inducción al personal, capacitaciones, cursos virtuales, y nuevamente recalcar la importancia de que todas estas capacitaciones puedan tener algún tipo de constancia. Siguiente diapositiva. El cuarto requisito es que el programa cuente con mecanismos de monitoreo, auditorías, y para el reporte de eventuales incumplimientos. Acá, por ejemplo, el reglamento dispone que debe hacerse una evaluación de resultados de los riesgos que ha escogido la empresa en la matriz y si es necesario reevaluarlos, quitar algunos riesgos, aumentar otros, dependiendo de qué tan bien ha ido funcionando esa matriz que ya hemos preparado. Constantemente se tiene que hacer una auditoría para ver cuáles son los nuevos incumplimientos que puedan surgir en el mercado. Siguiente diapositiva, por favor. El quinto requisito es que el programa cuente con mecanismos para disciplinar internamente los eventuales incumplimientos a la normativa. El reglamento propone la implementación de mecanismos internos para disciplinar, corregir y prevenir eventuales incumplimientos por parte del personal de la empresa, para lo cual se puede implementar, por ejemplo, un código de conducta, un régimen de incentivo para los trabajadores en caso hagan bien su trabajo y traten bien al consumidor, o incluso medidas tales como el despido en los casos más graves. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, el sexto requisito es que los eventuales incumplimientos sean aislados y no obedezcan a una conducta reiterada. Esto ya que si se trata de una conducta reiterada o habitual, esto acá evidenciaría que el proveedor no cuenta con un programa eficaz y por ende su implementación no podría ser considerada como un atenuante, sino todo lo contrario, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, con respecto a la evaluación realizada por el INDECOPI, debemos considerar que en el marco de un procedimiento sancionador por infracción al código es necesario que el proveedor demuestre dos requisitos. En primer lugar, demostrar que el programa ha sido adecuadamente implementado, y en segundo lugar, demostrar que el mismo es efectivo, es decir, que funciona dentro de la organización. A continuación revisaremos algunos puntos importantes que los proveedores deberán tener en cuenta al momento de acreditar la existencia de un programa efectivo de cumplimiento. Uno de los primeros aspectos que revisa el INDECOPI durante la evaluación del programa de cumplimiento es si éste ha sido implementado adecuadamente, cumpliendo por lo menos con los requisitos mínimos, ¿no? Con los que han sido explicados anteriormente. Solo así podrá funcionar como un atenuante.
Esto sucedió, por ejemplo, en un caso de una infracción al deber de idoneidad que realizó un supermercado. En dicha oportunidad, la referida infracción fue declarada fundada y el supermercado apeló ante esta resolución y solicitó al órgano resolutivo que se considere en su análisis que el supermercado había cumplido efectivamente con un programa de cumplimiento. Sin embargo, el Indecopi, al analizar esto, concluyó que no existían pruebas suficientes para determinar el cumplimiento de todos los requisitos, por lo cual igual fue sancionado el supermercado, ¿no? Entonces acá cabe resaltar la importancia justamente de lo que les mencionaba, de tener todo debidamente acreditado. Otro punto importante es que las pruebas que proporcione el proveedor para acreditar la implementación de los componentes del programa deben demostrar un esfuerzo adicional. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en otro caso citado por el Indecopi, donde se discutió la comisión de una infracción por parte de un proveedor de plataformas virtuales de taxi, el Indecopi consideró que no correspondía aplicar el atenuante, ya que dichos mecanismos eran propios, los mecanismos utilizados por la empresa eran propios del desarrollo de su operación o actividad regular y no demostraban un esfuerzo adicional por prevenir que se incurra en infracciones al código. Es decir, consideró que se trataba de una actividad común del rubro y no un esfuerzo adicional por prevenir una situación. Entonces, en este caso, tampoco funcionó como atenuante. Otra forma de medir que tiene el Indecopi para ver si se considera como atenuante el programa es comparar el número de sanciones impuestas al proveedor en periodos anteriores. Se verifica entonces si esa cifra ha ido reduciendo en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del supermercado que hemos citado antes, el proveedor alegó que había disminuido el número de sanciones recibidas durante el tiempo, y ante ello el Indecopi hizo una revisión de la información, y si bien identificó que hubo una reducción del número de sanciones, observó que en el último año anterior a la comisión de la infracción, dicha cifra sí aumentó, razón por la cual concluyó que no se había acreditado que el programa era efectivo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y ahora pasemos a revisar el programa de cumplimiento normativo en materia de competencia. Al final de la presentación vamos a responder todas las preguntas que tengan con respecto a ambos programas. El principal objetivo del programa de cumplimiento normativo de competencia es disuadir que las agencias incurran en comportamientos anticompetitivos. Si bien los remedios para que esto no se realice son variados, como por ejemplo la imposición de una multa, o incluso, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hay pena de cárcel, lo que se busca con un programa de cumplimiento es una línea de defensa ex ante, es decir, evitar que se lleguen a realizar estas actividades, ¿no? Para esto se ha creado una guía, ¿no? Y la finalidad de la guía es generar mayores incentivos para que las empresas puedan adoptar políticas de cumplimiento. Esta guía se ha elaborado con dos objetivos. En primer lugar está el objetivo de establecer un marco de referencia para que las empresas puedan entender cómo crear este programa de compliance. Y en segundo lugar están las pautas para cuando la comisión ordene programas de cumplimientos obligatorios a las empresas, sepan cómo medir si fue realmente efectivo o no. Ahora pasemos a ver los requisitos de la guía. Siguiente diapositiva. Tal como en el caso anterior, tenemos el requisito del compromiso de la alta dirección. Se deben fomentar las buenas prácticas desde arriba, down at the top, es conocido como la política. Esto ya que ha ocurrido con frecuencia que en caso el líder de la empresa esté involucrado en una conducta anticompetitiva, muchas veces los trabajadores tratan de imitar o terminan aceptando esta conducta, ¿no? Eso se ha visto a lo largo del tiempo. Entonces, justamente lo que se busca es que la alta dirección esté involucrada en esto para así llegar hasta abajo. Siguiente diapositiva, por favor. El segundo requisito es la identificación del riesgo. En este caso es recomendable crear una matriz, tal como la que pueden ver en la pantalla, y en esta medir la reacción que pueda tener el Estado frente a la ocurrencia de algunas prácticas. En función de esto vamos considerando el riesgo como crítico, importante, mínimo o insignificante.
En la preparación de esta matriz entra a tallar muchas veces el trabajo de los economistas, de los contadores o de otras ramas dentro de la empresa, porque se trata de una tarea multidisciplinar, ¿no? No es un trabajo estrictamente legal, sino deben participar contadores, abogados, economistas. Así, por ejemplo, un menor número de competidores en el mercado hace más propenso que haya concertación de precios, lo cual debería ser identificado como un riesgo alto, ¿no? Lo mismo ocurre cuando hay una demanda inelástica. En un incremento de precios con demanda inelástica, vamos a tener que seguir comprando sin perjuicio del aumento del precio, lo cual nos puede llevar como empresas a quizás aprovecharnos de esta situación. Otro tema importante a considerar es el trato directo que se tiene con los competidores, ¿no? Una empresa que tiene contacto frecuente con el competidor tiene mayor riesgo de encajar dentro de una conducta anticompetitiva. Lo mismo con antecedentes de haber sido sancionados en el extranjero. Si la empresa ha sido sancionada, por ejemplo, en Brasil, y luego ha venido hacia una migración en Perú, es posible que si no ha habido un entrenamiento, esto sea una fuente de riesgo. Otro tema relevante es la posición de dominio de la empresa. Las exigencias para las empresas que tengan posición de dominio son distintas a las que no lo tienen. Por ejemplo, una empresa que no tiene posición de dominio, alguien podría cuestionar sus contratos de exclusividad. Sin embargo, en el caso de empresas con posición, esto sí podría ser cuestionado, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, tal como en el caso anterior, nos piden las capacitaciones a los colaboradores. En este caso, muchos recomiendan que la capacitación se enfoque sobre todo en forma de casos, ¿no? El case study, como le dicen, porque los ejecutivos de las escuelas de negocios aprenden a través de casos, por lo cual se recomienda capacitar al personal a través de estos casos. Siguiente diapositiva. También nos piden tener un oficial de cumplimiento. Se debe designar un oficial de cumplimiento, tal como ocurre en otros sistemas de prevención como el de los delitos. Quizás Mario en unos momentos nos pueda comentar un poco sobre esto, en cómo funciona en estos otros programas. Pero bueno, con respecto al programa de competencia, ¿a quién le debe reportar el oficial de cumplimiento? Es recomendable que se le reporte al directorio o a aquellos que estén más arriba en la empresa. En algunos casos se le puede reportar al gerente general, pero esto no es recomendable, ya que en la mayoría de casos se ha visto que el gerente general está a veces involucrado en estas prácticas anticompetitivas. Entonces, lo que se recomienda es que se escale hacia más arriba, ¿no? Hacia el director. Siguiente diapositiva, por favor. Ah, no, perdón, retrocede, Lori. Ahora, en cuanto al monitoreo, tal como en el caso anterior, se debe verificar que también está funcionando el programa. Algunos utilizan tecnologías, por ejemplo, hay tecnologías de monitoreo que te arrojan banderas rojas en función de si hay una conversación entre gerentes de distintas empresas, o entre gerentes de peso, o si dentro del correo hay algún comentario o lenguaje que pueda denotar el tema sobre una concertación de precios. Estos algoritmos muchas veces son tan inteligentes que incluso si el mensaje estuviera cifrado y utilizaran una jerga propia, la tecnología igual va a restringir que esa conversación tiene un trasfondo. Otra opción es una tecnología que ve si los precios de repente están siendo colusorios, se da cuenta de si sube de lo regular, etc. Por último, en cuanto a la línea ética, el canal de denuncias, esta debe estar a disposición de los trabajadores y proveedores para denunciar posibles infracciones. Es muy importante que esta línea de canal de denuncias sea confidencial y la identidad de quien denuncia se mantenga obviamente confidencial, ¿no? Además, debe existir una política de no represalias contra aquellos trabajadores que denuncien. Por ejemplo, no despido y tampoco afectar la línea de carrera de manera indirecta. Esta debe estar a disposición de los trabajadores y eventualmente también a disposición de los proveedores. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. Lore. Bueno, seguimos. Ahora, con respecto al programa de clemencia que ofrece este programa de competencia, funciona muy parecido a lo que conocemos como colaborador eficaz. La ley de represión de conductas anticompetitivas
otorga a aquellas personas o empresas que renuncien a participar de un cartel la posibilidad para que acudan a la autoridad y presten toda su colaboración a fin de investigar esta infracción y sancionar a sus integrantes. En recompensa, la autoridad reducirá o exonerará las multas que se le hubieran aplicado, ¿no? Pero es importante mencionar que solo a la primera empresa que se acoja a la clemencia será liberada al 100% de la sanción. Lore. Bueno, y eso es todo por mi parte. Ahora sí pasamos a ver las preguntas que puedan tener. Mario, no sé si quieres ayudar. A ver. Hola. Mariana, tu cámara está apagada. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, hay una pregunta aquí de Ariana Delgado, no termino de leer su apellido. Dice, ¿qué pasa si la empresa es una IRL? ¿Cómo podría acreditar la implementación del programa de compliance en consumidor? Interesante la pregunta. Yo les diría, y con cargo a que Mariana complemente, que si bien el sistema de prevención en general o estos sistemas de gestión de diferentes aspectos que integran compliance, están pensados para organizaciones donde hay muchos trabajadores o hay por lo menos una estructura básica donde puedes supervisar a diferentes personas y la dirección puede estar repartida entre otros. La forma de acreditar esto sería finalmente la posibilidad de utilizar el apoyo de terceros. Obviamente tiene que acreditar las políticas que tiene. Como lo difunden, creo, todos los diferentes profesionales que se encargan de preparar las herramientas y de difundir la implementación de sistemas de prevención en general. Lo importante es que sea un sistema vivo. Entonces, en esta particular, digamos, situación de una IRL, qué tanto pueda certificarse con terceros, qué tanto puedan auditarlo terceros independientes, le va a ayudar a acreditar que su sistema no es un sistema de papel. Y las capacitaciones que realice. El hecho que sea una IRL y no tenga una gran dirección no quiere decir que no pueda tener muchos trabajadores o pocos trabajadores. No sé, Mariana, ¿tú qué opinas? Sí, de acuerdo con lo que ha mencionado Mario, es independiente de si la empresa es una IRL o una SAC. El tema es más que nada el tamaño de esta empresa, y bueno, para acreditar el cumplimiento, justamente lo que hay que hacer es demostrar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la norma, tal cual como les he explicado, obviamente habiendo documentado con certeza cada uno de estos requisitos. Creo que es importante comentar que, Mariana, que este sistema, en el caso de protección al consumidor, requiere de una aprobación por parte de la autoridad, ¿no? Así es, sí. En caso estemos ante un proceso en Decopi, ¿no? Frente a un consumidor que nos haya denunciado, por ejemplo, lo que se hace es para no recibir una multa tan alta o para no recibir una multa en lo absoluto, demostrar que hemos cumplido con este programa. ¿Y cómo se demuestra? Con las pruebas que debemos tener de cada uno de los requisitos. Tenemos otra pregunta de Gilbert Gómez. Pregunta, para las universidades, ¿la matriz qué debería contener? Gilbert, normalmente las matrices se elaboran haciendo todo un levantamiento de información de los procesos que tiene la empresa, ya sea una universidad, ya sea, no sé, una inmobiliaria, ya sea, no sé, distintas empresas. Lo que se hace es levantar la información de los procesos, de repente reclutamiento de personal, el tema de cómo se hacen la obtención de licencias, el tema de compras y manejo de proveedores. Se revisa estos procesos y se verifica en qué parte puede haber una comisión de algún ilícito. Y ahí es donde se coloca el control. Eso que te acabo de explicar, todo ese proceso, es lo que se manifiesta en la matriz de riesgos. Por ejemplo, lo que yo he mencionado sobre el modelo de prevención de delitos. ¿Yo qué hago? Yo, por ejemplo, verifico el proceso de pagos a proveedores, entonces verifico que, la elección de proveedores, verifico que efectivamente hay un procedimiento para elegir los proveedores, para que no haya un tema de corrupción y tráfico de influencias,
verifico que haya un concurso, que se elijan a los 3 mejores y que esos 3 mejores sean elegidos de repente a doble decisión. Con eso evitamos que efectivamente se cometa un ilícito en todo el proceso de selección de proveedores. En el otro modelo, de repente, Mariana, el modelo de protección, ¿cómo lo manejan? El tema de las matrices. Sí, de manera muy similar a lo que acabas de mencionar, las matrices se hacen, si quieren, en la presentación había un modelo de matriz, ¿no? Lo que se hace es identificar no sé, Lore, si podamos regresar, porfa, a esa diapositiva para que la puedan ver. A ver, sigue retrocediendo. Ahí. La identificación del riesgo se hace según, como ya les había dicho, el tipo de empresa, el tamaño de empresa. Entonces, por ejemplo, un riesgo podría ser acuerdos de precios, ¿no? Esto acá es un modelo que nosotros hemos tomado, que podría ser, por ejemplo, impacto del 1 al 4. ¿Qué tanto impacto tiene esto en la empresa? Entonces les vas asignando números, luego pones los controles. Es una fórmula que no es la única, ¿no? Pero se trata de identificar la mejor forma que a ti te convenga y a partir de eso tener muy claro cuáles son tus riesgos. Claro, hay que tomar en cuenta que tú tienes el sistema de compliance, si lo pensamos como completo, es como un árbol. Y ese árbol va a tener varias ramitas. Una rama puede ser dedicada al sistema de prevención de delitos, otra a protección al consumidor, otra a competencia, otra a laboral, por ejemplo, a temas de hostigamiento sexual o banda salarial. Otra rama podría haber temas más vinculados si fueran un sujeto obligado, o podría ser un sistema aparte, que es el sistema de prevención de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que controla la UIF. Y así podríamos hacer diferentes sistemas. Cuando haces un sistema grande, la matriz probablemente sea un poco más grande y tenga capítulos. Lo más importante, exacto, con los procesos de las empresas vamos estableciendo que hay empresas que no tienen contacto con su consumidor final. Probablemente con ellos sea más difícil elaborar algunas políticas de protección al consumidor, pero sí todo lo demás. Y entonces, tú identificas actividades y riesgos, como en este cuadro que Mariana está presentando, identificas los riesgos y luego vas a establecer controles, y esos controles van a terminar detallando un impacto en la empresa, y esto se tiene que revisar cada cierto tiempo, porque puede ser que los controles estén mal elaborados, podría ser que no hayan sido suficientes, y eso lo vamos a ver por la cantidad de incidencias que se den respecto al riesgo que queríamos controlar. Pero también, en otros casos, hay que entrar de nuevo a los operadores del control para ver si ha sido un error humano o un error de diseño del control, o en su aplicación, ¿no? Tengo algunas preguntas quizás para Danitza y para Mariana. Por ejemplo, habíamos comentado algunos casos, Mariana, y quería distinguir algunas situaciones que se presentan. Hemos tenido oportunidad, por ejemplo, de asesorar a alguna cadena de restaurantes y, por ejemplo, al momento de hacer reservas, traslada el cliente alguna información personal, y esa información personal termina siendo usada de mala forma. ¿Cómo se mezcla esto con protección al consumidor? ¿Cómo lo diferenciamos de protección de datos? ¿O cuál es el efecto que tú visualizas, Mariana? Sí, está muy relacionado con protección de datos, como bien mencionas, ¿no? Porque protección de datos, la Autoridad de Protección de Datos lo que hace es proteger datos tanto de consumidores como de trabajadores, de proveedores, en general cualquier tipo de dato, y ahí encaja el consumidor también. Entonces, en ese sentido sí están conectados, ¿no? Ahora, con respecto al ejemplo que tú mencionas, Mario, podría ser quizás un caso más es decir, si usan la información para un fin para el cual no se les ha dado autorización, podría ser un caso más de datos, ¿no? Porque ahí está la obligación de que para tú utilizar el dato de una persona,
te ha dado el consentimiento para ello, tienes que explicarle exactamente qué es lo que vas a hacer con eso. Entonces, si es que terminas llamando por teléfono para hacer publicidad o para hacer otra actividad que no estaba contemplada en un inicio, sí podríamos de repente estar ante un caso de protección de datos. En cuanto a consumidor, también se ve medio relacionado por parte de Indecopi, porque Indecopi tiene este programa que, bueno, creo que ya no está vigente porque han salido otras cosas, pero tenía este programa de por favor no molestar o no llames. No molestar. No molestar, sí. Y justamente lo que hacía era cuidar de que no llamen a las personas a venderles cosas sin su autorización, ¿no? Así que está muy conectado. Perfecto. Hay una norma nueva que salió publicada, si no me equivoco, el fin de semana pasado, y que había sido aprobada en el Congreso la semana anterior, de la que muchos especialistas han estado comentando. Esta norma sobre abuso de la posición de dominio y acaparamiento y especulación, ¿no? Introduce estos delitos en nuestro Código Penal. En el caso de los dos últimos mencionados, son figuras que existían hace un tiempo y que ahora han retornado a nuestro Código Penal. Sobre eso, ¿qué nos pueden comentar? Mira, hay muchas críticas, ¿no? Hay muchos que han dicho que no debería ser contemplado como un delito porque no se ha llegado a acreditar de que Indecopi no haya hecho o no esté haciendo una buena labor en castigar los abusos de dominio, las prácticas anticompetitivas. No ha habido un estudio previo que demuestre que el Indecopi necesita algún tipo de ayuda para eso. Entonces, se ve medio mal, medio no fundamentado de que entonces se ponga como una pena, ¿no? Como si no hubiera un fundamento para eso. También deja bastantes dudas, ¿no? Me parece que hay bastantes vacíos que no se han contemplado en esa ley. Por ejemplo, en este programa que les mencionaba de competencia, bueno, yo considero que no funcionaría como un atenuante penal, ¿no? Pero habría que precisarlo de todas maneras, porque dudas así van a surgir varias. Respecto al modelo de prevención, sí llega a funcionar si es que tiene implementado el modelo como un eximente y un atenuante. Tener implementado un modelo antes de la comisión del ilícito dentro de la organización funciona como un eximente de la responsabilidad para la persona jurídica. Si el modelo es implementado ya después de la comisión del delito, simplemente funciona como atenuante. La empresa que se encarga de fiscalizar, digamos así, el real funcionamiento y la efectividad del modelo es la Superintendencia de Mercado de Valores. Si bien la Superintendencia va a emitir un informe sobre el modelo que se ha implementado, este informe no es vinculante ante un caso de una investigación o proceso judicial. El fiscal o el juez lo que va a hacer es tenerlo ahí como, ok, un indicio de que algo está funcionando bien, ¿no? Pero no necesariamente porque la superintendencia dice que el modelo funciona, el fiscal y el juez van a dictaminar que efectivamente el modelo funciona, ¿no? Eso no es vinculante. Sí, es importante. Respecto de la norma que comentamos, sobre el abuso de posición de dominio, el acaparamiento y la especulación, y las críticas que hay de diferentes especialistas, más allá más allá del impacto que pueda generar en el intento de aplicarla, hay que tener en cuenta que Indecopi ya tiene facultades para analizar conductas que se están ahora tipificando como delito. Entonces, más que una superposición, supondría quizás una necesidad de un informe previo, como existe con la autoridad aduanera o la autoridad tributaria, ambas dentro del marco de funciones de SUNAT, pero a lo que voy es que necesitaría un informe previo que sustente el supuesto que va a generar una investigación fiscal. Entonces, eso no lo dice la norma, sí lo dice la norma aduanera, sí lo dice la norma tributaria, pero no lo dice esta norma, pero creo que va a ser, al final, podría en todo caso desencadenar en una aplicación
práctica y ahí se va a generar. Por lo menos la defensa de muchos será el informe técnico previo, mientras se resuelve el alcance de esta revisión o información de parte de COPI. Alguien podría decir también que existe una doble sanción. Podría cumplirse la identidad de sujetos. La verdad que esta norma la critican inclusive por la forma como ha sido, no solo redactada, sino como ha sido organizado el tipo, ¿no? La descripción de la conducta. Recordemos que esta norma fue observada por el Ejecutivo y se ha promulgado por insistencia. Eso quiere decir, casi es como decir por tercos, porque les han dado la observación y simplemente le han sacado el mismo documento que ya tenían enviado al Ejecutivo. O sea, no admiten alguna posibilidad de mejora o de mayor revisión. Bueno, es un tema. Un asunto importante es que hemos querido hacer una introducción sobre compliance en general, porque es el marco sobre el que se desarrollan las diferentes sistemas, si se quiere, de prevención o las políticas que se puedan ir integrando. Quien no tiene un sistema de prevención de delitos podría tener un sistema de protección al consumidor, podría tener también uno de competencia, podría tenerlos todos. Entonces, por eso era importante en fijar el concepto de que compliance es una cultura de integridad que puede ver afectada la continuidad del negocio y en diferentes materias, como puede ser competencia, como puede ser protección al consumidor, o como puede ser delitos. Es importante también, bueno, quisiera contarles, quizás hay algunos casos que queremos tocar que pueden ilustrar otro tipo de situaciones. Mariana, habíamos conversado de un caso que se presentó también en una empresa de una cadena de restaurantes con el valet parking, ¿no? Es un auto que dejan en el valet parking y al margen de todas las exoneraciones que están en el ticket, si han tenido oportunidad de leerlo, por la parte de atrás, todas las responsabilidades de las que se quiere librar un poco las empresas que o contratan un servicio de valet parking o que tienen un valet parking propio, o un sistema de valet parking. Tuvimos experiencia de un caso en el que a un vehículo le robaron una parte importante y no lo podían mover. Entonces, no sé si Mariana, si nos puedes comentar algo ahí. Sí, entiendo que en ese caso, y como en muchos, el ticket del valet parking dice algo como, atrás del ticket, no dice algo como el restaurante no es responsable, o el restaurante a veces se trata no de... se responsabiliza. Claro, no se responsabiliza por las pérdidas, los daños sufridos. Los daños, y bueno, es bien cuestionable eso, ¿no? Porque por más de que eso figure atrás del ticket, al final es un servicio complementario, accesorio al tuyo, y la verdad que a mí me parece bastante cuestionable el hecho de que puedan eximirse de cualquier responsabilidad solamente por poner eso. O sea, al final el cliente está yendo al restaurante y ha tomado el valet parking porque confía que es un servicio idóneo, tal como el servicio que le va a prestar el restaurante. Entonces es bastante cuestionable, ¿no? Un tema también importante es que habíamos comentado sobre la problemática que genera en las empresas implementar el sistema de prevención. O sea, tomaron la decisión y luego tienen que hacer la implementación y resulta que se encuentran con algunos problemas. ¿Qué problemas has encontrado, Danitza, y cómo han resuelto, por ejemplo, uno de los problemas que es encontrar a la persona idónea para hacerse cargo del puesto quizás de encargado de prevención o dirigir el espacio de compliance en las compañías?
Sí, la verdad que en las implementaciones que hemos hecho, las empresas siempre están dispuestas a apoyarnos en todo el levantamiento de información, en que les elaboremos las matrices, que revisemos sus políticas y procedimientos, pero siempre la traba que encontramos al hacer esas implementaciones es la elección de la persona que se va a encargar de monitorear todo el sistema. O bien, por un lado, designan a una persona pensando, ok, que lo haga, no sé, el mini asistente, pensando que realmente lo puede hacer, cuando en realidad el encargado de prevención tiene que ser alguien con autoridad, alguien con liderazgo, alguien que maneje toda esta cultura y que inspire al resto de trabajadores a manejarse dentro de estas buenas prácticas corporativas que se están implementando. El modelo tiene que ser parte del ADN de los trabajadores, entonces realmente necesitas a alguien que se encargue de esto. Nosotros lo que hemos hecho en el estudio, ahora lo que hacemos es, por ejemplo, designar a una persona para que los apoye a ellos, o bien realizando todas las funciones del encargado de prevención, o bien brindándole un apoyo a alguna área o a la persona designada ya dentro de la misma empresa, ¿no? Así es como lo estamos manejando. Perfecto, Danitza, muchas gracias. Bueno, ¿hay algo más que quieran agregar? ¿Alguna otra pregunta? Estamos terminando ya este webinar. Damos unos minutos. Bueno, que no se olviden que el tema ¿verdad?, de tener estos programas de cumplimiento, yo sé que parece que van a ser un costo y que no generan ningún beneficio para la empresa, pero realmente a la larga todos estos programas de cumplimiento lo que hacen es revalorizar a la empresa. La empresa se vuelve más transparente para el mercado, se vuelve más ordenada, se vuelve más estructurada. A la larga son muchos los beneficios que tiene, más que el costo de lo que toma implementar esto, ¿no? O sea, es sumamente recomendable hacerlo. Y además que en otros países podemos ver que la tendencia es que estos programas se están volviendo obligatorios. Entonces, hasta que en Perú se decida hacerlo obligatorio, y para no estar corriendo en ese momento, sería ideal que desde ahorita todas las empresas comiencen a considerar y tomar en cuenta estos programas y los vayan implementando para que efectivamente puedan hacer un programa que se ajuste a ellas y no un programa por verse obligadas a implementarlo, ¿no? Y Mariana, ¿tú? Tu micro, Perdón, Mariana. estaba sin micro. Nada, como recomendación final, estamos ahorita en una situación en la que, por ejemplo, el e-commerce ha tomado bastante relevancia, ¿no? Y junto a eso han habido varias fallas en cuanto a los servicios frente al consumidor, en las entregas del delivery o en la falta de idoneidad del producto que es entregado al cliente. Entonces creo que ahorita estamos en un momento en el que protección al consumidor viene a tomar mayor relevancia quizás de la que ya tenía. Entonces saber, estar al tanto de esto y alerta a los riesgos que hay, ¿no?, en toda esta situación. Gracias. Sí, creo que esa finalmente es la reflexión, más allá de algunos aspectos de compliance que ya hemos comentado. Hoy día los canales son más ágiles, los canales de comercio que están usando las empresas y no se puede descuidar la protección al consumidor. Esta epidemia o pandemia nos ha tomado a todos en un momento en el que teníamos algunas costumbres, algunas formas de manejar nuestros asuntos personales y profesionales, pero ya llevamos 6 meses y un poco más de las medidas de inmovilización y algunas restricciones al respecto, y ya estamos acostumbrándonos un poco a nuevas prácticas. Va a ser difícil que volvamos a las prácticas comunes de acercarnos a todos los lugares para recoger o revisar productos, porque ya probamos que hay algunos productos que podemos comprarlos a distancia y que llegan de manera oportuna y que uno puede estar tranquilo respecto de las cosas que solicita. Entonces, muchas cosas van a ir cambiando, pero es importante irse adecuando. Y ahí es donde las empresas que tienen contacto con su consumidor final
tienen que preocuparse un poco más de la protección al consumidor, porque si no la normativa los puede alcanzar. Muchas gracias, AmCham, Carla, por la invitación. A nombre de CPB Abogados, de Danitza Chandía y de Mariana García Miró, te agradecemos y te damos el pase para que cierres el webinar. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Mario, Danitza, Mariana, por sus comentarios. Realmente han sido aportes muy importantes. Esperamos tenerlos en un próximo webinar. Y a todos los que están conectados, muchas gracias por participar. Los invito a revisar nuestra página web para que conozcan los próximos eventos y actividades que tengamos. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias.